Muchas gracias a todos ustedes. Quisiera expresar mi agradecimiento al señor Palmisano, el presidente y director general de IBM, así como a nuestros amigos tan distinguidos y, por supuesto, a todos ustedes, damas y caballeros. Es un gran placer estar aquí hoy para celebrar con IBM su primer centenario, esta gran empresa, y el saber que ustedes están hablando acerca de la agenda de liderazgo en esta celebración de 100 años y de que se han reunido de varios países del mundo. Lo que voy a hacer es hablar acerca de 2 o 3 problemas grandes que representan los problemas más importantes a los que se enfrenta el mundo hoy día. Uno, por supuesto, son las crisis económicas. Para esto necesitamos aprender de la sabiduría popular. Y yo creo que el primer problema es que necesitamos comprender, como cualquier jefe de hogar, que uno no puede gastar más de lo que tiene. Y esto es justamente lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Para cualquier padre o madre de familia, existen límites, restricciones. Los gastos de uno tienen que ser por lo menos igual a o menores a los ingresos. De otra manera, es imposible sobrevivir. Lo mismo aplica a las empresas, y yo supongo que lo mismo aplica a IBM, por lo menos a largo plazo, y lo mismo aplica a un país y a un gobierno. En mi opinión, lo que sucedió en Europa, en algunos países y también hasta cierto grado aquí en Estados Unidos, es que los gastos, el gasto superó enormemente los medios de esas economías. Y tarde o temprano eso va a resultar en una crisis económica. Y estos desequilibrios de las crisis tienen que pagarse, desafortunadamente, para las personas, los contribuyentes. En ese sentido, liderazgo significa, en un inicio, el cómo evitar que el país se enfrente a ese tipo de riesgo. Y segundo, si uno está ahí, cómo minimizar el sacrificio y los esfuerzos que todos tienen que realizar con tal de componer el problema. Recuerdo muy bien una historia muy semejante en América Latina en la década de los 70 y en la de los 80. A lo mejor ustedes no se acuerdan porque estoy viendo caras muy jóvenes frente a mí, pero puedo decirles que en ese momento nuestros gobiernos comenzaron a gastar mucho más allá de sus medios, a su alcance, mucho más allá de sus ingresos. La deuda externa de los países latinoamericanos, incluyendo a México, aumentó enormemente y perdimos más de 10 años para poder pagar nuestra deuda con una enorme depreciación de nuestras divisas, enormes inflaciones, tasas de inflación más allá del 100% en nuestro caso, y fue un proceso sumamente doloroso para nuestros países. ¿Qué lecciones pudimos aprender de esa etapa de la década perdida latinoamericana aplicables al día de hoy? Es difícil porque es una situación un poco distinta, pero lo importante aquí darse cuenta es que es probable que uno tiene que asignar el costo del problema entre los actores y los responsables del problema, porque aquellos que son responsables tienen que pagar la cuenta. Y ellos no solamente son los contribuyentes de dichos países, no solo son los estudiantes quienes van a tener que vivir sin sus becas universitarias, no solo son los jubilados que hoy tienen que vivir con menos ingresos
a través de sus pensiones. Por supuesto, parte de la responsabilidad recae en el gobierno que realizó ese tipo de comportamiento, y parte del riesgo, en mi opinión, debe de asignarse a las personas o las empresas o el sector financiero quienes tomaron ese riesgo. La pregunta que me surge a mí es que ¿acaso estas personas o empresas que nos llevaron a estas deudas no se dieron acaso cuenta del problema? ¿Acaso no vieron las cifras del problema en Grecia? ¿Acaso no vieron el déficit? Y como consecuencia de esto, ¿no son ellos responsables para arreglar una parte del problema? ¿Son responsables de cargar una parte de la carga de este problema? De alguna manera, sí. ¿Cómo asignar una parte justa y proporcional del problema a los que son responsables del problema? Es una cosa importante. Dos, una gran diferencia es que nosotros en los países latinoamericanos estábamos trabajando con nuestras propias divisas, monedas, y vimos un gran error en el sistema europeo cuando la Comunidad Europea se volvió la Unión Europea y estableció el euro como divisa europea. Establecieron reglas muy claras para el gobierno, sus gobiernos. Y una de dichas reglas fue que el país no podía tener un déficit más allá del 2% del PIB nacional. Y lo que ha sucedido actualmente es que muchos países han empezado a tener déficits del 5, 7, 9 y hasta 12% de sus PIBs nacionales, y nadie ha dicho nada acerca del tema. Y ahora el problema, el error terrible, es que uno puede tener una economía en condiciones muy fuertes, pero si está utilizando la misma divisa que otra economía que comete errores terribles en el manejo de su gobierno, entonces hay un problema. Cuando uno tiene su propia moneda, su moneda o su divisa, aplica mecanismos automáticos de ajustes. Así que uno puede mantener el impacto de la crisis dentro de su propia divisa o moneda y puede ajustarlo nacionalmente, pero si uno no lo puede hacer porque está vinculado con otras divisas, lo mismo pasó en Argentina con la caja de convertibilidad, que el peso argentino estaba vinculado con el dólar estadounidense, y lo mismo ha pasado con países cuyo tipo cambiario no es flexible. Entonces el impacto es dificilísimo porque uno no puede ajustar la economía a través de la moneda, y entonces el impacto pasa por el sector real. Entonces el impacto tiene que ir por los sueldos, IVA a los sueldos, al consumo, IVA al nivel de vida, condición de vida del pueblo. Entonces, ¿cuál fue y cuál es ahora el problema del liderazgo? Aquí, en el principio, yo recuerdo cuando nos reunimos muchas veces en las reuniones del G20, una vez en Washington, otra en Londres, otra en Corea, varios lugares del mundo. Recuerdo muy bien que siempre hablábamos acerca de lo siguiente, que era tiempo de diseñar una estrategia de salida. ¿Por qué? Bueno, porque en un inicio acordamos que para superar la situación necesitábamos establecer una política expansionaria, de expansión a nivel fiscal y monetario en nuestros países.
países. Y esto era lo correcto, mientras uno pueda mantener esa política en base temporal. Pero hay que aprender que no es una solución permanente. Vaya, solamente es una ventana de oportunidad muy corta para aplicar esas medidas contracíclicas, pero tarde o temprano se tiene que componer la situación y reducir el déficit si va a funcionar. Bueno, nosotros establecimos esta medida contracíclica en el G20 en una reunión y en otra, y para finales de 2009. Y yo recuerdo que empezamos a decir que ya era tiempo de diseñar una estrategia de salida, y la mayoría de los países dijeron no. La crisis no se ha arreglado, todavía no. Entonces podemos seguir con la política de expansión. Nosotros, como México, no tuvimos alternativa. Y les voy a decir por qué. Con la crisis, la economía decayó en más de 6%. Y de hecho, en el primero y segundo trimestres del 2009, la economía decayó en más del 10%. Así que imagínense que los ingresos públicos también decayeron en la misma cantidad. Y además de eso, tuvimos otro problema. Los campos de producción principales en México empezaron a decaer su producción, y esto significó que del 2008 al 2009 perdimos más de 200,000 barriles de producción de petróleo al día. Entonces no tuvimos alternativa. Tuvimos que decir, bueno, buena suerte a todos ustedes con su estrategia de salida, porque nosotros tenemos que cerrar la brecha ahora. Tuve que aumentar los impuestos, tuve que aumentar el precio de los bienes y servicios públicos, tuve que reducir el gasto público. De hecho, tuvimos una empresa pública de electricidad muy poco eficiente y tuvimos que cerrarla. Fue un proceso muy doloroso, pero finalmente empezamos a ahorrar para el gobierno más de $5,000 millones por año en solamente en esa empresa. Afortunadamente, la medida aplicada en el momento adecuado empezó a componer nuestra situación, y un año después empezamos a crecer en un 5.4% y generamos más de 800,000 nuevos empleos en términos netos en nuestra economía. Y comenzamos a ver que otras economías empezaban a colapsarse en varios lugares del mundo. Así que, en mi opinión, hubo fallas de liderazgo. En mi opinión, uno tiene que tomar decisiones responsables en el momento adecuado para evitar problemas mayores, y eso no sucedió en varias economías. Ahora, ¿qué podemos hacer con el problema actual? Yo creo que podemos aprender de la experiencia latinoamericana. Probablemente, por una parte, tenemos que diseñar un mecanismo con el que podemos cargar el peso del problema y asignar ese peso a los actores según su responsabilidad en el problema. Segundo, tenemos que diseñar un nuevo sistema mediante el cual, por ejemplo, si llegamos a la conclusión de que la Unión Europea no puede permitir a ningún país de su unión que pierda su capacidad de pago, entonces va a ser tiempo aplicar todos los recursos que puedan recaudar para arreglar el problema. Pero estamos hablando de esto desde hace un año, y el problema va empeorando y empeorando y volviéndose más y más grande. Así que el primer problema que les mencioné fue el problema de la crisis financiera. Segundo problema tiene que ver con el hambre, con los pobres. Ustedes saben que según varios índices hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que viven en la pobreza. Y con esto quiero decir vivir con menos de $1.25 por día. Más de 1,000 millones de personas. Ahora, existe un problema cada vez todavía más importante, más serio que la crisis financiera, y eso es el precio de los alimentos en estos años recientes. Para darles una idea, simplemente,
La FAO, el índice mundial de precios de alimentos de la FAO, dice que el precio de los alimentos ha aumentado de 90 puntos, según ese índice, en el año 2000, a 231 puntos en el índice en este año. Entonces, más del doble. Y lo importante es que los más pobres antes le asignaban más de la mitad de sus propios ingresos en la búsqueda de alimentos a cada día. Así que si uno aumenta el precio de los alimentos en un 10%, es seguro que va a aumentarse la pobreza en el mundo por lo menos 5%. Ahora, si los precios están aumentando de 90 puntos a 231 puntos, imagínense ustedes cómo la pobreza extrema del mundo ha aumentado en estos años, de 2008 a 2010, 2011. Y las cifras que tenemos acerca de la pobreza todavía no han salido en el mundo. Estas cifras apenas van a salir el mes que viene. Leí que el índice aquí en Estados Unidos demuestra que las personas que viven en extrema pobreza ha aumentado y ahora está llegando al punto más alto nunca jamás visto en este país. Sin embargo, esta es una economía muy rica. Imagínense lo que está sucediendo en muchos países en vías de desarrollo actualmente, o en África. Todos estos problemas, la crisis de hambruna que existe en el África Oriental, Somalia y otros países, una crisis de hambruna severa y real. Pero no solamente son esos países. En mi opinión, todas esas turbulencias en el norte de África están vinculados con esas crisis de hambre en el mundo de hoy. Muchos sugieren y dicen que el uso de las redes sociales, el uso de Twitter o de Facebook, fueron un factor crucial en los movimientos sociales de estas poblaciones, pero para mí el factor crítico de esto es el precio de los alimentos, el precio del trigo, del pan, de la gasolina, porque la gente no puede vivir sin estas cosas. Y es probable que la gente aguantaba tener una dictadura durante 10, 20, 30 años, pero la gente no puede vivir con este tipo de precios de alimentos. Y lo mismo aplica en muchos países. En América Latina, cualquier otro país con pobreza, tarde o temprano, va a ver cómo la pobreza extrema va en aumento debido a los precios de los alimentos que estamos viendo hoy. Permítanme, por favor, decirles en dónde radica el problema en esto. Por supuesto, si analizamos la situación, tratando de ver qué es lo que está sucediendo con los precios de los alimentos, probablemente un tema tiene que ver con el crecimiento de la demanda de alimentos. Y imagínense un país como China, con 1.200 millones de personas, con una tasa de crecimiento del 10 o 9% en su economía a cada año. Bueno, por supuesto, el crecimiento y la demanda de mercancías y de alimentos es increíble en todas partes. Y es una razón de mayor envergadura para estos problemas. Y lo mismo aplica en India. Se van a imaginar que todo se debe a esto, pero no es cierto. Si analizan otros factores, por ejemplo, el cambio climático, la desertificación va en aumento en el mundo. Estamos sufriendo de los efectos de malas cosechas como resultado del cambio climático en el mundo. Estamos perdiendo grandes regiones debido a este factor. Ya no se pueden utilizar para propósitos agrícolas.
Uno de los factores puede ser los mercados, algunos mercados y la especulación. Por ejemplo, si consideramos la participación de los actores financieros en el mercado de los alimentos, su participación aumentó en el 87, en el que tan solo tenían una participación de mercado del 7%, a un 30% hoy. En otras palabras, el 70% de las compras en el mercado alimenticio se debe a las empresas que ya sea por consumo o por comercio, pero el resto, el 30% se debe a propósitos especulativos o, bueno, me corrijo, más bien, para propósitos financieros y no de especulación. Me corrijo. Bueno, y es válido, es legítimo, puede ser, pero ¿acaso no hay algo que podamos hacer para atender este problema? ¿Es posible lograrlo? Claro, la respuesta es sí. Primero necesitamos analizar y manejar la raíz del problema, que es manejar el crecimiento de demanda. Tenemos que aumentar el suministro, la oferta de alimentos. La adaptación técnica es crítica en este sentido para aumentar la tecnificación en el sector agrícola y para tener una distribución equitativa del acceso a tecnología en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Segundo, ¿qué podemos hacer con esta parte financiera del precio? Ese 30% que es determinado por la participación del sector financiero. Yo puedo entender que cuando uno tiene una tasa de interés de 0.2%, como en Estados Unidos, muchos actores van a tratar de participar en otros mercados con tal de obtener más ingresos. Y esto explica una parte importante de la participación del sector financiero en el mercado alimenticio. Sin embargo, necesitamos entender que una reglamentación justa y amplia se requiere en el sector financiero de este problema. Necesitamos entender que se tienen que hacer muchas cosas en esta área especulativa del problema de hambruna, de hambre al que se enfrenta el hombre. Y otra cosa es que a pesar de que los mercados pueden hacer su tarea, su labor como debe ser, y creo en esto, necesitamos crear una red de seguridad para los más pobres. Y para lograrlo necesitamos diseñar un mecanismo a través del cual podemos brindar suficientes ingresos a los más pobres del mundo y con esos ingresos podemos aliviar su situación a pesar de los movimientos en los precios de los alimentos. ¿Qué estamos haciendo exactamente en este sentido en México? Bueno, estamos aplicando más bien, transferencias económicas condicionadas a los más pobres. Estamos brindando, por ejemplo, un promedio de $70 al mes para las familias más pobres. Y hay algunas familias, según el número de niños que están en las escuelas, que pueden recibir hasta $250 al mes, según el número de hijos que van a la escuela. Pero les estamos pagando bajo condición de que la mamá de la familia lleve a sus hijos a la escuela y que vaya al doctor ella y que lleve a sus hijos al médico también. Y con esto estamos tratando de romper las dos raíces de la pobreza y al mismo tiempo dándole ingresos a los más pobres, y así los más pobres pueden evitar el impacto tan serio del aumento de los precios de los alimentos. ¿Y qué sucedió entonces en México? A pesar de la crisis terrible que vimos, en el que la economía bajó en un 6.1%, y a pesar del aumento tan enorme de los precios de alimentos, la pobreza extrema en México no aumentó. Y es más, el porcentaje se redujo, y es posible lograrlo. Es posible lograr si desarrollamos y construimos las políticas públicas acertadas, dirigidas hacia aliviar la pobreza.
Más allá que eso, hemos dedicado muchos esfuerzos a los servicios de salud y a la educación. En mi gobierno, por ejemplo, en 4 años hemos construido casi 100 universidades nuevas, casi 1,000 secundarias nuevas orientadas a las habilidades técnicas y hemos construido más de 100 hospitales y clínicas y reconstruido cerca de 2,000 hospitales y clínicas más. Y ahora casi nos estamos acercando a la cobertura universal de salud para el pueblo mexicano. Y esto significa que el año que entra, todos los mexicanos van a tener acceso a médicos, tratamientos y hospitales. Y eso es posible aún en medio de la crisis, si uno aplica todos sus recursos para construir esa red de seguridad social para el pueblo. El tercer problema tiene que ver con el cambio climático. Y para mí, damas y caballeros, este problema es uno de los más importantes para la humanidad. Es un hecho el cambio climático. Ya lo saben. Me parece increíble. La ciencia ha llegado a un consenso enorme en ese tema. Es increíble si uno ve las evidencias. Es chistoso, pero hace 2 o 3 semanas estábamos esperando un huracán terrible en México, en el Mar Caribe, pero finalmente el huracán llegó a la ciudad de Nueva York y a Manhattan. Si eso no es el cambio climático, ¿qué es el cambio climático? Uno puede ver tornados terribles aún en Massachusetts y ahora en Estados Unidos tienen sequías nunca jamás visto en este país, en Texas. Y al mismo tiempo podemos ver los mismos problemas en todo el mundo, inundaciones en Pakistán, en México, en Brasil, sequías terribles en África, terrible también en México. Se puede ver un aumento en el nivel del mar. Uno puede ver una situación terrible en Islandia, al igual que varios países en el Mar Caribe, que según el nivel del mar, estas naciones pueden desaparecerse. Ese es el cambio climático. Existe el consenso de que el cambio climático se debe sobre todo al aumento en las emisiones de carbono en todo el mundo. ¿Y qué está sucediendo ahora con este tema? Seguramente va mucho más allá de las prioridades del liderazgo de este mundo, porque ahorita tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de seguridad y otros problemas. Pero bueno, seguramente que estamos viviendo un dilema falso en cuanto al cambio climático ahora. Durante varias décadas la gente pensaba que si o arreglábamos el problema de la pobreza o arreglábamos el problema del cambio climático. O uno se comprometía a la búsqueda del crecimiento económico o uno se comprometía con el mantenimiento y la conservación del medio ambiente. Y yo digo que es un dilema falso, porque sí existe una solución crecimiento económico y a la lucha contra la pobreza. Pero en combinación, se tienen que hacer en conjunto para a la vez atacar al cambio climático. Es posible establecer una nueva ruta para la economía verde que implica una lucha para preservar la naturaleza y al mismo tiempo crear oportunidades para los pueblos, crear empleos para la gente. Esto sí es posible. Permítanme darles algunos ejemplos. Muchas medidas para reducir las emisiones de carbono, según los economistas, tienen un valor presente neto positivo. Esto significa que a largo plazo implica un beneficio económico para muchas personas. Les voy a hablar acerca de las medidas que tienen que ver con el ahorro de energéticos. Si ustedes pueden arreglar, por ejemplo, los focos en las casas, las bombillas en las casas, y suponiendo que un país, que una familia está pagando el precio real de la luz en su casa y cambia la bombilla para una ahorradora de energía a largo plazo, esto va a representar un ingreso positivo para esa familia.
menos electricidad, ya sea que paguen el costo original de la bombilla o no. Habrá un efecto positivo neto para la familia, y lo mismo aplica para la nación y para toda la región. Permítanme decirles lo que estamos haciendo en México. Estamos cambiando, por ejemplo, los electrodomésticos, sobre todo en las casas de los pobres. El equipo de refrigeración o del aire acondicionado. Entonces, le estamos tomando los refrigeradores viejos y le estamos dando un subsidio a la familia para que puedan comprar uno nuevo. Y en la mayoría de los casos le estamos dando crédito a las familias. Y con eso estamos ahorrando energía para la familia y ahorrando dinero para el gobierno, porque tenemos un problema con los pobres debido al precio de la luz eléctrica. Es un ahorro para el gobierno. Este programa lo llamamos nosotros con un nombre muy particular. En México, y yo creo que en otros países hispanohablantes, el marido en la familia, el esposo, es el viejo, o mi viejo. Mi viejo, se dice en México. Entonces el programa se llama Cambia tu viejo por uno nuevo. Cambia tu viejo por uno nuevo. Y con eso estamos cambiando más de 1 millón, o hemos cambiado más de 1 millón de refrigeradores en un solo año, y esto implica beneficios para las familias, para el gobierno. Otro ejemplo, muy rápido, porque ya se me agota el tiempo. Lo otro que tenemos que hacer es pagar por los servicios ambientales. Esa es la solución. Es la solución más importante, sobre todo para los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos entender que las selvas tropicales o los bosques, mientras estén vivos, esos bosques ayudan al planeta a reducir las emisiones de carbono, de dióxido de carbono. Y más allá de eso, si podemos aumentar la superficie de bosques en el planeta, vamos a poder capturar el carbono y vamos a poder mejorar las condiciones de cambio climático. Pero para lograr esto, uno necesita persuadir a las personas que viven en estas regiones de que lo hagan. ¿Y quiénes son los que viven ahí? Son los más pobres de esos países, son los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, son las comunidades rurales, los campesinos. ¿Y cómo los vamos a persuadir a ellos? Es a través del dinero. Entonces necesitamos pagarles a ellos para hacer que los bosques permanezcan vivos. Y nosotros lo estamos haciendo eso en México. Les estamos pagando a las comunidades indígenas, por ejemplo, X cantidad de dinero a cada año mientras ellos preserven el bosque tropical, van a ser dueños del bosque o mientras estén dispuestos a reforestar parte de sus tierras. Ahora estamos ganando en cobertura verde, superficie verde, y ellos al mismo tiempo están saliéndose de la pobreza. Es posible cerrar las dos brechas al mismo tiempo, la brecha entre el hombre y la naturaleza y la brecha entre los ricos y los pobres. Y ese es el secreto con el que la humanidad puede arreglar el problema del cambio climático. Quisiera cerrar con ciertas reflexiones acerca del liderazgo. Hablé acerca de 3 problemas importantes a los que se enfrentan nuestras naciones o sus jefes de gobierno, sus presidentes. Pero también quiero decirles lo que significa el liderazgo. Originalmente yo escuché que un líder es la persona que tiene una visión acerca del futuro y que es capaz de decir, síganme ustedes, si es tan carismático, es un líder, ¿verdad? Pero permítanme decirles que según mi experiencia, eso no es el liderazgo. El liderazgo verdadero es la manera en la que uno puede atender un problema real, una preocupación real de la comunidad de uno.
La mayor parte de los errores que los países o las familias o los partidos políticos o las sociedades mismas cometen es evitar los problemas. Uno puede analizar que dentro de un grupo social dado, en una comunidad o dentro de una empresa misma y aún dentro de una familia o una pareja existen ciertos problemas, algunas preocupaciones que nadie, con los cuales nadie quiere lidiar. Y tarde o temprano, esos problemas vuelven a un asunto imposible arreglarlos. No sé si eso fue lo que pasó en Europa en años recientes. Fue el problema en los últimos años con las finanzas públicas por acá, pero el liderazgo lo que significa es poder atender esos problemas y hacerlo en el tiempo adecuado. Poder hablar acerca del problema. Poder romper con el silencio acerca de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos. Ese es el liderazgo. Para mí, ese es el liderazgo dentro de la familia, ese es el liderazgo dentro de la comunidad, ese es el liderazgo en la política, en la vida política. Eso es el liderazgo en las empresas y en el mundo empresarial. Uno tiene que poder atender los problemas reales y preocupaciones reales de sus comunidades. De otra manera, jamás va a poder ser un líder verdadero. Y más importante todavía es la perspectiva dentro de la cual uno está atendiendo a un problema o preocupación. Y la única perspectiva válida es tener un rango de valores y principios que le permiten a uno atender correctamente a un problema. Si uno no cuenta con valores, si uno no cree en ciertos principios, no tendrán nada que compartir con los demás y entonces no podrá ser un líder verdadero. Mi último comentario, mis amigos, entonces es crean en algo, crean en aquellos principios y valores que sean capaces de permitirle atender y finalmente componer un problema verdadero. Ser un líder auténtico en su comunidad, en su negocio, en su iglesia, en su partido político o en su sociedad misma, porque el mundo actualmente requiere de estos principios y valores. El mundo necesita esos valores para poder reestructurar sus problemas financieros. Necesita rescatar los valores del mundo y la responsabilidad. Necesita rescatar el valor de los seres humanos, pensando en el hambre y en los pobres. Necesita rescatar lo que significa el ser un ser humano, para asignar las prioridades de las decisiones de los tomadores de decisiones. Requiere los valores de la humanidad, los valores del futuro, los valores de las siguientes generaciones. Y pensando en ellos, vamos a poder componer este problema crucial del mundo, el problema del cambio climático. Así que crean en esto. Pónganse de pie y luchen por sus valores y sus principios. Si lo hacen, van a ser el líder verdadero que requiere el mundo de hoy. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes.